pero también se encuentren soluciones a través de las diferentes líneas de investigación que tanto maestros como estudiantes deseen desarrollar. Y la verdad es de que la contribución que el CIDEM puede hacer a nuestra entidad federativa, a sus municipios y al país es muy amplia, y se presenta un gran horizonte de posibilidades de resolver asuntos, y esto va a depender fundamentalmente de los intereses particulares de los estudiantes combinados con los campos de especialización de los profesores con los que contamos. Una política pública son decisiones que están sustentadas, que son evaluadas y que las diversas alternativas están soportadas en estudios, en investigación. Y una política pública está orientada a atender y resolver un problema. Por ejemplo, en la educación, en el tema de salud, en los asuntos relacionados con el campo, con el desarrollo agropecuario, o también aquellas que están orientadas a fortalecer y fomentar el crecimiento económico. Todas esas decisiones o esas acciones que busquen motivar o crear incentivos para que los agentes que participan en una sociedad puedan resolver un asunto que es ahora un problema, podemos definirlas como políticas públicas. Entonces, desde luego hay estudiantes y profesores interesados en el tema de la seguridad ciudadana, que es uno de los temas, desde luego, que más ocupan el quehacer público. ¿Cuáles deben ser las acciones que en materia social hay que tomar en cuenta para reducir los índices de delincuencia que existen en nuestro estado? Es necesario trabajar, por ejemplo, en temas de educación, mejorando la calidad de la educación. Yo creo que sí, para poder resolver el tema de la inseguridad, trabajar ahí. Es importante crear incentivos para generación de empleos también, porque una de las causas que pueden motivar a la inseguridad es la falta de oportunidades en general. El tema de la salud, los asuntos de espacios públicos, ¿no? Lo que tiene que ver con espacios públicos para que se dé la recreación y que se pueda también seguir fomentando la cohesión social y que no se nos deshaga el tejido social, como se dice. Es muy importante acercar la justicia a las comunidades, tanto en el ámbito rural como en el urbano. También es algo que tiene que hacerse para reducir algunas conductas que se dan incluso en ámbitos privados, no solamente en ámbitos públicos, como es el caso de la violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, en el tema de seguridad ciudadana, en el tema de seguridad pública, existen líneas de investigación en la cual tanto maestros como estudiantes están interesados en seguir. Pero también en temas de educación particularmente, incorporación, por ejemplo, de tecnologías, de las tecnologías en el ámbito de la enseñanza, o aquellas que tienen que ver con la literatura. También hay unas líneas de investigación muy interesantes, o en la historia. Hay una línea en historia regional, por ejemplo, conocer más aún sobre temas del Estado de Morelos, porque el pasado realmente es presente. La historia, como otras ciencias sociales, tiene esa capacidad de predicción. El conocimiento de la historia nos permite también anticipar el presente e incluso el futuro. Y esto es de gran ayuda, incluso para entender nuestra idiosincrasia y para entender cómo somos, con base precisamente en todas las aportaciones que han hecho morelenses o mexicanos, tanto hombres como mujeres, en épocas anteriores. De tal suerte pues que la contribución que el CIDEM, a través de sus profesores y sus estudiantes sobre todo, pueden dar al Estado de Morelos es muy amplia. Lo que pretendemos es de que el servidor público, tanto del orden municipal como estatal o federal,
que pase por las aulas de esta institución tenga muy claro a quién debe servir. Y a quien debe servir es al ciudadano. El servicio público está creado para beneficio única y exclusivamente de los ciudadanos y de sus familias, desde luego. Y esto tiene que ver con un concepto que es muy importante destacar, que es el concepto de ciudadanía. Y por ciudadanía entendemos toda esa serie de derechos civiles, derechos políticos, pero también sociales que tiene el ciudadano. Pero claro, los derechos no están, no son solos, vamos, sino que tiene que haber también deberes, ¿no? Porque precisamente el cumplimiento de los deberes es lo que permite que se puedan también otorgar derechos. O visto de otra manera, la forma en que el gobierno puede proveer de derechos al ciudadano es a través, primero, del cumplimiento de los deberes de los mismos ciudadanos. Pero claro, el servidor público debe tener como meta la atención a esos derechos ciudadanos. Y desde luego, para poder cumplir con su función, primero debe cumplir también con un sentido de la ética, un sentido de la ética pública. Y el principal tema que tiene que ver con la ética es el que en las decisiones públicas no se cause daño. O sea, no causar daño a la sociedad, no causar daño a un ciudadano, evitar todo aquello que sea posible que se dé que se genere como un daño. Entonces, ese es el primer punto. Y otro punto es de que en un ambiente de libertades como la que vivimos en Morelos y en nuestro país, la libertad no puede entenderse sin responsabilidad, ¿sí? Es decir, somos libres, desde luego, para ejercer nuestras funciones, nuestros cargos en el servicio público, pero también somos responsables de nuestros actos. Y eso es algo que el servidor público lo tiene que incorporar dentro de sus decisiones. Y el otro punto también que es muy importante es el tema de la evaluación de los resultados. Porque hay veces que en el servicio público una de las limitaciones son los recursos financieros con los que se cuenta para atender una necesidad, ¿no? O para atender las demandas ciudadanas. Pero más importante que contar con los recursos, lo más importante es evaluar si la aplicación de esos recursos tuvo el impacto que se buscaba. Es decir, si al aumentar el presupuesto para educación, lo que estamos logrando, por ejemplo, es también haber elevado las capacidades y las habilidades y los conocimientos de los jóvenes o de los niños que reciben esa educación. Si al elevar el presupuesto en salud, realmente hemos logrado que nuestra población sea más sana. O si se han dedicado más recursos para el campo, el que se haya aumentado la productividad del campo o la producción, o que nuestras familias en el sector rural hayan mejorado en términos de la situación de pobreza o de desigualdad que existe en el sector rural. Entonces, la evaluación de la aplicación de las políticas públicas tiene que ser un distintivo, y lo es, de los estudiantes que pasan por el CIDE.